En solo algunas horas, México y Panamá se juegan un partido trascendental pensando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. México llega con un punto de ventaja sobre Panamá. También habrá que esperar lo que haga Estados Unidos contra la selección de Honduras. Canadá seguirá siendo primero para ver cómo terminan de acomodarse las piezas a falta de 3 partidos después del que se juegue o de los que se jueguen esta noche en la región de CONCACAF. Y el Tata Martino tiene muchas dudas sobre a qué futbolistas alinear, cómo rendirán esos futbolistas y cuáles son los grandes cambios que debe hacer la selección mexicana para mejorar un muy pobre rendimiento como el de los últimos partidos. Con Richard Méndez, Andrés Agulla, nos metemos, señores, bienvenidos a el análisis de lo que pueda presentar el Tata Martino. Este 11, Andrés, que vamos a presentar es un estimado, no es oficial. Sabemos la lesión de Jorge Sánchez y la suspensión del Chaca Rodríguez. Eso le abre la puerta al futbolista del Galaxy de Los Ángeles, Julián Araujo, para poder ser titular en este partido tan importante. César Montes y Johan Vázquez, los centrales. Jesús Gallardo repetiría como lateral izquierdo. Nadie mueve a Edson Álvarez del pivote, flanqueado por Héctor Herrera, de los jugadores más cuestionados en estos últimos 2 partidos, junto con Charlie Rodríguez, y el regreso del gran tridente, con la vuelta de Raúl Jiménez, junto con el Chucky Lozano y Jesús Corona. ¿Es Andrés, el 11 o por lo menos lo más parecido que puede poner el Tata Martino para tratar de derrotar a Panamá? A ver, ¿qué tal? Un saludo grande para todos. Si el Tata Martino cree que el camino es el mismo que ha venido trayendo hasta acá, sí, al final de cuentas Moreno estaba suspendido, por eso Johan Vázquez es titular. Johan Vázquez pasó de estar sentado en la tribuna en el primer partido de esta fecha, de sentarse en el banco en el segundo para ser titular seguramente en este tercero. Pero me parece que carece de sorpresa. Yo esperaba de Martino, creo que ya ha ido quemando etapas. El equipo perdió jugando bien, y eso le pasó en el verano del año pasado contra Estados Unidos, empezó a jugar cada vez peor, insistió el Tata Martino con esto que es básicamente lo mismo, y no tiene que ver únicamente con el sistema, porque se puede jugar bien, muy bien, o mal o muy mal con el 4-3-3, 3-5-2, 4-4-2, no tiene que ver con eso. Y creo que ya Martino le dio la confianza por mucho tiempo a la misma base de jugadores como para decir, bueno, reaccionemos, tenemos que mejorar, hay que jugar mejor. Dicho esto, yo no creo, ni me parece lo correcto, que tenga que cambiar los 11 o que tenga que cambiar 10 jugadores, pero sí esperaba una mini revolución. Yo sí esperaba que apareciera Tecatito de lateral derecho, que busque una forma, Martino, de poner a Tecatito, a Lozano, que Alexis Vega, que fue fundamental o que fue muy bueno en lo que va de esta fecha FIFA, sea titular. Obviamente la llegada de Jiménez, o si no se la juega por Alexis Vega, que se la juega por lo que nos mostró en sus minutos Lainez, que también fue muy bueno. En ese aspecto yo estoy esperando, o estaba, dependiendo la alineación final que tengamos, una mini revolución. Repito, no hay que borrar todo, pero sí un sacudón para el equipo. Richard, desde el otro día Andrés ya nos daba una idea de lo que él me nombraba una revolución adentro de la selección mexicana, en el entendido de que cambiaran a ciertos futbolistas. De pronto, y con estos nombres que ha puesto sobre la mesa Andrés, la pregunta que nos tenemos que hacer es si realmente es un tema de hombre por hombre, nombres, o es en general funcionamiento por lo que la selección mexicana no funciona, obvia consideración al encargado de ese funcionamiento que es el Tata Martino. Con el saludo de siempre, Mauricio, Andrés. Yo veo de parte desde el propio Tata Martino demasiadas dudas y aferrarse también a la confianza que él deposita en jugadores que definitivamente o no les están saliendo bien las cosas o no las están ejecutando, como todo pasa por la mente del Tata Martino. Esas dudas pasan desde la forma en la cual está planteando los partidos y, por supuesto, en lo que termina sucediendo en la cancha. Uno pensar en lo de la revolución, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Andrés. A ver, el equipo tiene que mostrar un rostro diferente, una verticalidad. Tú puedes estar dentro del mismo esquema, pero tienes que cambiar un poco los elementos. Hoy se podría presentar alguna complicación todavía más para el Tata Martino si Edson Álvarez no está al 100%, por ejemplo. Si Edson Álvarez no está al 100% como para ser titular, ya llevaría a una obligación de hacer alguna variante. A mí me hubiese gustado ver a Arteaga, por ejemplo, en el lateral de la izquierda. Me gustaría también la presencia del Tecatito Corona por derecha, porque creo que el mensaje es bueno. El mensaje es de salir a arrinconar, de apostar a algo diferente. México sabe a qué clase de equipo va a enfrentar. Va a enfrentar una selección que hoy por hoy, si bien no es individualmente mejor que México,
algo sí es cierto de Panamá, que colectivamente todos tienen aprendido el libreto, algo que no tiene hoy el equipo mexicano y que no termina de entender o de plasmar el Tata Martino lo que quiere de sus jugadores. Y por allí los duelos terminan de ser muy complicados. Panamá es un equipo muy sólido colectivamente, muy sólido como equipo. México le termina faltando eso. ¿A qué puede apelar México? Bueno, entonces apelar a lo individual, apelar al desdoble, apelar al uno contra uno y por allí tratar de zafar un partido. Creo que esa puede ser una de las alternativas si cuentas con el Tecatito Corona. También a mí me gustaría ver a Alexis Vega. Dentro de todas esas cosas que uno se imagina, debería ser lo que trate de darle un cambio diferente, un rostro distinto a esta selección mexicana para ver si las dudas se terminan de quedar afuera. México termina ganando un partido en Jamaica donde jugaba contra 10 y donde Jamaica era mucho menos que México y Jamaica no se movía para tratar de inquietar a la selección mexicana. Fue hasta conformista. México viene de empatar a 0 en casa con Costa Rica y hay que recordar, la postura de Panamá no va a ser la misma que de Costa Rica. Hoy Panamá también colectivamente es mucho más que Costa Rica y este partido, más allá de que México siga siendo favorito y llegue como favorito para el partido ante los panameños, Panamá es un rival mucho más complicado que los ticos. Otra de las grandes críticas a la selección mexicana tiene que ver con la circulación de la pelota. Mientras estamos revisando cómo llegan los equipos, los 8 de este octagonal final, a la última fase, a la última ronda, para definir los puestos que clasifican 3 directamente a la Copa del Mundo y el cuarto va a un repechaje contra Nueva Zelanda. Estados Unidos, insisto, juega en casa contra Honduras a temperaturas gélidas y Canadá visita El Salvador. Canadá con una victoria podría prácticamente escaparse y asegurar su boleto a la Copa del Mundo. Pero regresando al tema de México, Andrés, y vámonos al medio campo, porque yo hablaba al principio de una muy aguda crítica a Héctor Herrera. No me voy a centrar en la del papá de Rogelio Funes Mori, que fue bastante ácida, bastante dura, pero da la impresión de que para Martino, Herrera es un futbolista inamovible del 11 titular. ¿Está bien que no salga Héctor Herrera o tal vez también en esa zona de la cancha había que pensar en refrescar un poco el 11? A ver, Herrera es un jugador inteligente, Herrera es un jugador que entiende los partidos y Herrera es un jugador al que me parece Martino no va a querer exponer o no va a querer quemar, porque al final de cuentas tiene que seguir contando con él porque es uno de los mejores jugadores que tiene en el plantel. La crítica tiene que ver con que Herrera es el encargado de mover la pelota, de distribuirla, y México ha sido muy lento en ese traslado, muy predecible, mueve la pelota y todos sus movimientos que van alrededor de Herrera muchas veces son bastante lentos. Creo que se van a encontrar con un escenario distinto. Herrera tampoco es un jugador sumamente físico, es decir, si hay algo que debería tener Herrera es ese buen pase que lo caracteriza, pero no es un jugador para ir y para meter y para luchar en un partido trabado, en un partido bravo. Creo que en esto, y coincidiendo con lo que decía Richard, se va a encontrar con un rival que es completamente distinto a lo que ha venido enfrentando. Panamá, 1, no se le va a meter atrás. Panamá, 2, le va a jugar de igual a igual. Eso conlleva el riesgo de hace ya un par de partidos que no hablamos de la defensa de México porque no ha sido exigida la defensa de México más allá de un contragolpe. Vamos a ver ahora cómo funciona la defensa de México ante un Panamá que va a querer la pelota y que lo va a atacar. Pero voy, y no quiero escapar la pregunta de Herrera, yo creo que puede seguir siendo útil porque va a tener más espacio en la mitad de la cancha. Y si Herrera entiende que no tiene que matarse físicamente a luchar y a meter y a trabar, aunque obviamente se le pide recuperación, si él es más rápido en la transición cuando sale la pelota para llevarla hacia adelante, va a ser importante, porque el pase largo de Herrera lo tienen pocos en México, y ese pase preciso hacia adelante, cuando hay espacios, y Panamá le va a dar esos espacios, yo creo que puede ser algo que México puede aprovechar. Entiendo lo de las críticas, yo las comparto, porque Herrera no ha jugado bien y ha sido lento en su traslado, pero probablemente él o Guardado, uno de los dos, tiene que ser titular para este partido. Cuando pensamos en las cosas que hace bien Panamá, Richard, porque estamos pensando en hombres y funciones y roles adentro del terreno de juego, pero otra de las críticas al Tata Martino es la falta de un plan B o un plan C, cuando el plan A no funciona. Y el plan A no ha funcionado recientemente. ¿Puede este México hoy contra Panamá, que tenemos entendido por lo que hemos visto de Panamá, no se le va a encerrar como se le encerró Costa Rica, no lo va a esperar como lo esperó Costa Rica? A lo mejor México tiene más la pelota que Panamá. En el partido que jugaron en la primera fase, México tuvo más la pelota, tuvo más disparos, pero igual el partido terminó empatado a 1 y al final Panamá había sido capaz también de sacarle la pelota a México. Entonces, bajo esa percepción que nos quedó, ¿puede y tiene con qué México, Richard,
tener un plan B o un plan C o simplemente el plan A, hay que ejecutarlo mejor. Bueno, si el Tata Martino no tiene dispuesto un plan B, el plan B va a tener que ser el carácter individual. A eso es lo que va a tener que apostar el jugador mexicano para el partido frente a los panameños. Hay que recordar que el México que vimos en el Rommel Fernández no se parece en nada al México de ahora. El México de ahora perdió parte de su identidad o parte de ese plan que bien estaban ejecutando y que le valió para dar el espectáculo y el partido que por largo rato dieron frente a Panamá en suelo canalero. Hoy en día es diferente. Yo por eso planteaba las dificultades que va a tener México con Panamá. Primero porque es una selección que va a tratar de incomodar y mucho desde la zona de volantes porque tiene la fuerza y tiene el músculo para hacerlo y además tiene la velocidad para aprovechar a un México que probablemente va a estar tratando de empujar el bloque muy arriba, muy desde la mitad de la cancha hacia el arco panameño. Entonces allí una buena pelota que se puede recuperar en zona de volantes puede ser letal para la selección mexicana. ¿Qué es lo que ocurre? Si hoy no está al 100% Edson Álvarez, que para mí es el hombre hecho para la posición de ese volante de contención, ese jugador encargado en dar esa confianza en una zona tan frágil, entonces empezamos a tirar las flechas. ¿Qué hacemos? Héctor Herrera lo dejamos de utilizar como interior para utilizarlo en puesto 5. Las veces que lo ha hecho no ha terminado de convencer. Lo hacemos con Guardado, utilizamos a Luis Romo. Ahí es donde ahora, en este momento, creo que la mente del Tata Martino empieza a tratar de jugar con alternativas, pero esas alternativas también te van a llevar a una forma distinta de encarar el partido y por ende el desarrollo va a ser completamente diferente. Yo por eso decía, Panamá sí tiene el libreto completamente aprendido. En el caso de México, no. Yo por eso, no, perdón, yo por ¿Sí? eso decía que el plan B de México tiene que pasar más por algunos nombres que por el sistema. México Total. juega el 4-3-3, hemos hablado mucho de eso, pero al final de cuentas, en los últimos dos partidos, contra Jamaica lo mete a Lainez, pasa 4-2-3-1, contra Costa Rica lo mete a Orbelín, pasa al 4-2-3-1. Entonces no pasa por el sistema, no pasa por si seguir con el 4-3-3 o este 4-2-3-1 que ha utilizado como alternativa en el final. Yo creo que pasa por eso insisto, porque Corona sea lateral y tener un lateral o Arteaga que decía Richard, y tener laterales que te lleguen y que te sean sorpresa y que tengan capacidad para desequilibrar y para ofender y que el plan B pase más por ciertos nombres que por cambiar si decidís que línea de 3, que 4-4-2, que repito, que al final de cuentas eso te puede cambiar un poquito, pero México tampoco es que cambió mucho con el 4-3-3 al 4-2-3-1 metiendo a Lainez o a Orbelín en uno o en otro partido más allá del cansancio del rival, y eso es otra cosa que hay que tener en cuenta. México tiene muchos más recursos, entonces hay otro partido que se juega y en esto Martino debe ser, me parece, más rápido para hacer los cambios y es en el segundo tiempo, la última media hora, los últimos 25 minutos, cuando hay que hacer cambios. A ver, Panamá tiene a 3 de sus defensores centrales lesionados y no tiene la profundidad que tiene México. Nadie tiene en el área un banco de suplentes donde Martino se da vuelta y entra Alexis Vega, Lainez, Funes Mori, Orbelín. Es decir, esas alternativas al final de cuentas, con piernas frescas, te pueden ayudar a ganar el partido como hizo en Jamaica. ¿Cuánto pierde Panamá sin Andrade, Cummings en la zona baja? Ariano también no hizo el viaje para este partido, Richard. No, pierde muchísimo. Panamá no es una selección que le sobre. De hecho, es una selección muy justita. No le sobra y no le falta nada. Pero si a uno de esos elementos se lo terminas quitando, vas a restar. Va a tener que apostar también, supongo yo, Christensen, a la presencia de alguno que otro hombre de más experiencia, de más recorrido. Por eso yo pienso que hoy, por ejemplo, podríamos estar viendo a Gaby Torres. Quizá él para manejar ciertos momentos, ciertas emociones dentro de un partido, porque si algo va a traer un partido jugado en el Azteca contra esta selección mexicana urgida, necesitada y con toda la presión del mundo, es que el rival sepa manejar esas emociones a lo largo del partido. Y creo que para ello, por ejemplo, Panamá podría apoyarse en el trabajo de alguien como Gaby Torres para dar precisamente ese respiro, ese manejo, ese avance en las pocas jugadas creo va a tener Panamá de irse hacia el arco de Memo Ochoa. Lo platicamos un poco en el segmento del lunes, reaccionando todavía un poco en caliente a la mala actuación de México contra Costa Rica, el empate 0-0, y planteábamos la posibilidad de que si México no ganaba, se tomara alguna decisión drástica sobre el futuro del Tata Martino. Los que saben, los que están pegados a la selección, dicen que no hay ultimátum y que a ningún otro técnico se le ha llamado para decirle prepárate, cuidado, porque algo puede cambiar. Eso dicen los que saben. Claro, va a depender mucho de cómo juegue México esta noche y qué resultado obtenga. Así es que van dos preguntas en una, algo que no se debe hacer, pero en aras de agilidad y de terminar el segmento lo hacemos. Resultado para el partido, Andrés, y destino para el Tata Martino.
en las próximas horas. Voy a decir lo que creo que va a pasar y no lo que yo creo que debería pasar. Va a ganar Panamá 1-0, van a despedir a Martino y el Piojo Herrera va a dirigir la última fecha FIFA. ¿Quieres que vaya también? ¿Quieres que vaya por el extintor, Richard? ¿Quieres que vaya por el extintor o le vas a agregar gasolina a ese fuego que acaba de encender Andrés Agulla? A ver, yo le voy a agregar gasolina, pero no en la misma dosis de Andrés. A ver, yo pienso que Panamá va a empatar en el Azteca, va a empatar y va a empatar anotando. Pero el Tata Martino sería una estupidez que lo destituyeran. Yo creo que el Tata Tata Martino, con eso, ¿eh? Sí, yo creo que el Tata Martino va a dirigir el 5º partido de México en el Mundial. Sería una estupidez despedir al Tata si no le gana. Yo estoy de acuerdo que sería una estupidez. Pero hemos visto. Partido. Ok. No, iba a decir algo, pero luego. No, Mauricio, mejor no lo digas. Gana México. Gana México. 2-0 gana México. Fácil.